Yupaychami kay ñukanchik kawsayta rimachun minkashka chayka ñukanchik llaqtapi kay pacha kay killa kay diciembre, enero ishkay killami raymi kashka kan kunan ñami raymipi kanchik. Kay raymi kakan kallaripika ñukanchik waranga wata tayta mamakuna kañami kay raymi katiyasha. Pero kay marka tayta shutimi ña ipalata shamurka kayka ña desde la época de la conquista minchi chaymanta pacha kushipakakuna shamushpa chaytimi paykunaka ñukanchita ashtaka chapurka. Chapushpapish mana kichurka kawsakunchik ñukanchik imashina manifestación imashina ñukanchikpa yuyaykunata rikuchina kawsanchik kunankama. Kapan raymika ashtawan ñawpa pachamanta kan ñukanchikpak tayta mamakunaka ruran kapan raymita kay killakuna ashtaka kallarishpa allichirishpa kay 21 de septiembre pika ruranchika fiesta de la siembra ñukanchikta. Chaykunata llallishpaka ashtawankari rin allichirishpa kay kapan raymipika shuk ushaqkunata churangapa. Chaypami kan kay marka taytakunaka ushaqkuna kan. Chaytaka kay iglesiamanta pacha ashaka shukta shutikishpa churashka, pero shinapas ñukanchikpak ushaqkunaka kan tayta markan taytas, mama marka mamas, tayta guiadores, mama guiadoras. Guiadorkunaka ashtawan su papelta desempeñan paykunapa llankayka como shutillatamin guiadores. Paykunami ñanta paskashpa rin imashina rurana, kayta rurana, chayta rurangi nishpa como imashutiminchi mishimipika como asesora chayshina. Chaypami tukuy watata allichirishpa shamunkuna kay kapak raymi rurangapa. Chaypika kaymi kan ashtawankari nisha kay iglesiamanta kashkaka solamente imagen llami shuk recurre, pero raymi fiesta kashka ñukanchikpak mashna watata shamun. Chaypika rikunkichik kitinkuna kay kunanka tiyanka chay face kunapi publicankuna chay maykunkunaka nin hay esos desplazados chay desplazados kunaka tiyan tawkakuna chaypi kayan ajas ninchi, wikis ninchi, sarawe ninchi, león, oso, tigre, tukuy chay selva pajanunakuna. Chayta kapan raymika ruran ashtawan kushikungapak kay pachakunapika maymanta fiesta ruraren ña pushakta charingapa nishpa. Chaymi ñukanchik taytakuna nilun kay wata kay fiesta rurangapaka tukuyllami kushikun autoridadkunata churangapa nishpa. Pero cada uno me charin shuk papel, desempeñar el papel. Wikikuna ñukanchik llaqtakunapika ninkuna comisión de seguridad. Paykunami ñukanchikpaka comisión de seguridad, orden tachora. Mana kan guardias ni policía ni wikikunami paykunapaka responsabilidad kan orden tachorana, disciplina tachorana, kayta rurangi, chayta rurangi nishpa. Chaymi paykunapaka llanta. Rami kay sarawi nishka wawakuna paykunapak tushuy kan. Paykunapak tushuy, pero chay tushuypish tiyan tawka tushuykuna. Kikinkuna rikunkichik shuk kaspihawaman churashka sintakunawan tushun. Chayka ñawpa pachapi ñukanchik taytakuna nilun kayka wawakuna tushun inti watayta. Inti watanami kan mana shuk tushuyka mana kanchu. Chayka inti watana paykunami kan
chusku warmi, chusku kari. Y paykunami chay tushuyta ruran mana kuchulla kan, pero chaykunaka tushuna achkata paykunaka concentrarishpa alpamawawan pakta tushuna y hawa pachawanpish conectarishpa tushun inti watanapika mana shinalla kan. Y chaymi paykunapak función sarao. Shuk tushuy kan el baile de la culebra. El baile de la culebra, kankuna rekungichi amaro ka imaginata kan, chayka maita pishimashkashpa rin, pero marca taitata apamon chay maikita inti watana kaspipi churashpa, hasta ka payka sinchichu kan, manachu sinchi kan, rikungapa hasta huesa tacharinchu, chaypami culebra ka tushuy kan, amaro tushuy, pero tukuyta mashkashpa, mana suya kumashka. Chayka energía que rekunga. Imagina que ñukanchik energía, ñukanchik fuerza, marcantaitas o convidados o guiadores, chaykunaka imagina que energía que ali chukan, mana ali kapika, chay tushika tukuymi hicharishpa rin, ay ya, estamos con mala energía ninkuna paykuna. Entonces, chaymi kay tushuyta kan, tukuy tushuykuna yuyayta charin, imagina yuyayta charin. Y chaymi kan, chayrayku ñuka rimakuni tanto a nivel de la iglesia como también a nivel del pensamiento nuestro. Nosotros más antes, cuando yo era niña, yo preguntaba a mis padres, ¿por qué bailan ellos así? ¿Por qué no me puso a mí de sarao para yo bailar? A mí no me pusieron de sarao, pero decía, eso es mucho sacrificio. Si usted va a resistir a no dormir durante todo el tiempo de la fiesta, para eso es fuerza. Igual los hombres y las mujeres. Entonces, pero por un lado, digo, que bueno que no me apuesto, porque capaz que no hubiera hecho. Entonces, pero ese es el significado. La danza de las niñas y niños, ese es el significado. No es nada que podemos decir, por ejemplo, las danzas que hacen, todo es sentimiento, simbólico, entendimiento de la profundidad de la madre tierra. Por eso se concentran con los animales, con todos, porque ahí no hay pelea, ni león, ni tigre, ni con los yacitos, ni nada. Todo se entiende, todo se lleva. Significa la hermandad de la madre tierra, porque en la alta mama todos estamos ahí. Seres humanos, animales, todos los animales que existen en la naturaleza, celebramos esa fiesta de Capajay. Porque ¿quién va a cuidar a la madre tierra? Son nuestras autoridades. Y quien no cuida, estamos tristes, pues ahí ya nos rompen esa alianza que tenemos que tener con la alta mama, con la madre tierra, con nuestros cosmos, con nuestras filosofías. Por eso siempre se hace la ceremonia para los marcantaitas, para bañar. Todo eso tiene un proceso de ritualidad, de expresión, de concentración. Ya al inicio de la medianoche ya se comienza a preparar el agua para los marcantaitas para bañar, para que puedan ir traer al niño Jesús. Entonces ellos tienen que ir preparados, tienen que ir limpios. Entonces ellos no tienen que bañar ellos, sino los guiadores. Los guiadores tienen que hacer todo ese baño ritual. Ahí tenemos que coger todo lo que es hierba, todo lo que es esencia. Con eso se hace ese baño. Y bueno, no se va a la cascada, pero eso es un rito muy propio. ¿Por qué? Porque durante todo el año vivirían problemas, quizá, o en algo que hayan tenido negativo, y por eso se cocina el agüita y las hierbas. Entonces, por eso es el baño ritual, no es un baño por sí, o sea, porque es costumbre, no, es una ceremonia especial. Por ejemplo, cuando ya a las 12 del día del 24 se celebra la gran comida
Para eso tenemos que estar todos alineados. Es la gran comida. Y por otro lado, esta fiesta de Capa Raimi de los Marcantaitas es la armonía, es la concentración, es la hermandad, es la solidaridad, es la reciprocidad. El que da también recibe, y el que recibe también da. Por eso los Marcantaitas, o donde los Marcantaitas hay mucha comida. Me hubiera gustado que, bueno, algunos ya me conocen, algunos compañeros de aquí ya me conocen. Y hay mucha comida preparada de los guiadores, de los wikis, de los diablitos, que no preparan los Marcantaitas solos, sino todos ellos preparan. Y todos ellos tienen que enseñar a compartir. Entonces tiene que ser fermentado. Igual para los juguetes o los wikis siempre se les entrega una tinaja de chicha para que comparta para toda la gente que llegue. Allá no hay desigualdad, sean grandes, niños, ancianos, de quien sea, se invita a todos. Entonces, no se puede decir, este no es nuestro, no. Siempre hemos dicho, tenemos que invitar a todos porque la fiesta es de todos. Entonces, eso significa los Marcantaitas. Y los Marcantaitas también tienen que ser personas de, como digo, son personas testimoniales en el liderazgo, en la entrega de la comunidad, en el servicio, han sido buenas familias, han sabido compartir, no son ellos que pasan, y a ellos les escogen, sino también se les tiene devoción, tiene voluntad, pide hasta, por ejemplo, ahora decían que están pidiendo hasta 2030 años. Ya se anticipan con años anteriores para estos cargos. Entonces significa, porque por un lado por el imagen, por el otro lado porque es nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento, nuestra vivencia culturales. Por eso siempre ahora se ve los pueblos que vivimos con nuestra identidad cultural, no es que quedamos en nuestro territorio. Ahora ya está de moda la migración. Se van a Estados Unidos, a otros países de Europa, allá también celebran esta fiesta de los Marcantaitas. Allá también comparten esa vivencia cultural, no tanto como aquí en nuestra propia tierra, pero más o menos se puede hacer, porque en propia tierra se hace todo lo debido como debe ser. Entonces eso se puede compartir, a lo mejor el tiempo ya me está terminando. Nos han compartido, agradeciendo a la mamá Carmen, desde la historia, como se ha ido a los archivos de la historia prácticamente, para ver qué mismo es el Apartheid y cómo se viene celebrando hasta ahora. Y creo que desde su ponencia lo que nos está invitando es a profundizar más, quizá, porque ahora las nuevas generaciones ya son licenciados, son doctores, tienen maestrías, y creo que eso permite, en una forma más, como dije, de fortalecer lo que es la libre determinación de los pueblos, afirmando nuestra identidad. ¿Y qué hacen los achixtaitas, los marcantaitas? Direccionar, enderezar también, si de repente nos estamos desviando, ¿no es cierto? Esa es una parte. Cuando hacían referencia al compañero Fabián, cuando decía que es de los guerreros, como el año, y le ponemos de que, por ejemplo, en estas fechas hay una gran coincidencia, cambio de cabildos. Y los que, claro, en ese tiempo cuando oímos guerreros son como los comandantes, los capitanes, ¿no es cierto? Pero viéndole ya desde el lado político de acá, de hoy en día, el cambio de cabildo, entonces es una revisión política. Es igual que la siembra, cuando ponemos la tierrita al choclo o al maíz, a la plantita, para enderezar, decimos,
Entonces también el achiteya que hace direccionar, como poniendo la tierrita. Pero los cambios de cabildos, cambios de gobierno, los guerreros que hacen el poner tierrita es como evaluar la política.